Entonces, hoy vamos a analizar morfología urbana, a entender el desarrollo de la morfología, por qué se ha dado y también muchas de las cosas que ustedes vieron en historia que tienen que ver con esto que tenemos que ver el día de hoy. Entonces, espera que por acá tengo unos arreglos que hay que hacerle acá a la... Listo, entonces, morfología urbana. Pero acá se me olvidó hacer una diapositiva. Y la diapositiva que se me olvidó hacer fue la explicación de qué es la estructura urbana. Entonces, la estructura urbana es la relación urbanística que existe en el interior del espacio urbano entre las distintas partes que componen la ciudad, compuesta, en el caso de ciudades antiguas, sucesivas, zonas habitualmente. Ah, bueno, pero espera que no la cambie. Ya, listo, acá. La estructura urbana, la morfología. Estamos hablando de que es la relación urbanística que existe en el interior, bla, 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 todo el tipo que ya dije de cosas. Y la forma sobre el plano de la ciudad, que puede ser de diferentes maneras dependiendo la trama viaria. Cuando decimos viaria, son las vías. Listo. Entonces, cambiemos. Ahora sí. Se me había olvidado poner la diapositiva de la explicación de qué es morfología. Y pues como ustedes saben, morfología es el estudio de la forma. Y acá estamos hablando del estudio de la forma urbana. Vamos a analizar tres específicamente. El primero, el ortogonal. Bueno, tenemos ortogonal, radial y regular. Vamos a leer rápidamente eso. Todos responden a una planación y relación ligada a su entorno natural y artificial. Acá estas tres estos tres tipos de morfología responden a un desarrollo de ciudad que tiene que ver también con las diferentes escalas de desarrollo que empezamos a revisar en lo que tiene que ver con urbanismo. Entonces, las tres escalas que viene siendo la macro, la meso y la micro, que tiene que ver con el desarrollo como tal de la morfología urbana. Entonces, todos responden a una planeación y relación ligada a su entorno natural y artificial. Hablamos de lo natural y lo artificial como lo que fue creado naturalmente y lo construido por el hombre. La relación entre el entorno natural y artificial. La unidad de planeación morfológica más sencilla es la ortogonal, donde se tiene un orden de retícula demarcado por sus vías, como lo veíamos en la explicación anterior, la trama viaria, la trama vial, el sistema vial de la ciudad, Profe, demarcado por una retícula que tiene que ver con sus vías y los elementos de la estructura de la ciudad. profe, ¿puedo decir algo? ¿Sí, señor? Un ejemplo para eso son las Islas Palmeras en Dubái, que son creadas artificialmente. Ya, pero ese es Y otro tema mucho más amplio que pues también vamos a tomarlo ahorita que veamos esto. Eso que ya es un tema mucho más amplio, pero que ya que lo tocó Emerson, vamos a tratarlo. Entonces, la radial responde a un elemento central del cual giran todos sus usos referentes a la ciudad. Y la irregular responde más a elementos
de la estructura ecológica principal que permite una organización sin orden común. Entonces, ahí tenemos las tres, teniendo en cuenta que esas tres responden a una planeación y relación ligada a su entorno natural y artificial. Listo. Ok. Teniendo en cuenta eso, entonces empecemos y definamos al señor Rueda. Vamos a, antes de entrar a ver todos los ejemplos de nuestra, antes de que llegue a otro lado, antes de que llegue a Usme, vamos a buscar Dubái. Listo. Entonces, tenemos las Islas Palmera y las islas del mundo. Más que una morfología urbana, ¿ustedes a qué creen que está respondiendo este tipo de desarrollo? Artificial. Sí, tenemos algo artificial, un desarrollo como tal hecho por el humano, pero que ya es, que lo podríamos entrar dentro de una morfología urbana, todo ese desarrollo, o nuestra morfología urbana entraría a ser esto. ¿Qué sería la morfología en este caso? ¿Esto o esto? Emerson. Pues yo creería que todo lo que vendría siendo la vivienda, las viviendas, el terreno creado ya en sí. El desarrollo y la organización. La organización que se le da a la isla viene siendo la morfología. Ya cuando hablamos como tal de la isla Palmera, ya es un tipo de urbanismo totalmente diferente que pues se pueden dar el lujo de hacer estos personajes que tienen toda la plata del mundo. Que además que si nos ponemos a ver esa plata la terminaron recuperando por 3. Porque estos, por ejemplo, muchas de estas islas las tienen futbolistas, las tienen basquetbolistas, beisbolistas, y pues ya imagínense la cantidad de plata que pudieron haber pagado. Por acá, quién sabe cuál es la cantidad de gente que tendrá todo eso. Pero entonces, si lo vemos como una trama y como una morfología, eso más adelante, estudiándolo, podríamos verlo desde una forma radial, que todo empieza a girar desde un cierto punto, desde unas situaciones que se van generando en el centro, en la copa de la palmera, donde se van generando ciertos tipos de situaciones. Todo está cerrado en este momento, pero que tiene que ver con los equipamientos urbanos que vamos a ver más adelante, que empiezan a darle servicio a todas estas situaciones que se van generando alrededor de todo esto. Tenemos un parque acuático, tenemos equipamientos, Kindo no Chiba, ¿quién sabe qué será esto? Listo. Bueno, listo, la otra palmera, la misma situación. Y las islas del mundo, esta cosa que ahora que están armando por acá. Esto no está tan actualizado, pero es qué tipo de desarrollo, qué tipo de situaciones han estado generando en esos puntos que tienen que ver con un desarrollo morfológico, un desarrollo de ciudad. ¿Listo? Si lo vemos en el restante de Emiratos Árabes, compartimos una retícula ortogonal con otro tipo de retícula irregular, donde manejamos ortogonalidades con unas situaciones un poco irregulares que se van formando, pues dependiendo también de
lo que quieran estar formando. Equipamientos, desarrollos viales, equipamientos. A ver, por acá tenemos desarrollos un poco irregulares, que también se me perdió la... ¿Era esta? No. Bueno, creo que sí era esta, la pista de hielo artificial que tienen por allá. Pero todo termina respondiendo a ciertas situaciones. Algo más irregular, algo más ortogonal, algo un poco más radial. ¿Listo? Pero entonces miremos. Vamos acá. Entonces, planeación relacionada con su entorno natural o artificial. ¿Y qué tenemos en Abu Dhabi? Un desarrollo artificial relacionado con lo natural. ¿Qué es lo natural? Un gran océano. Ellos se pueden dar el lujo de tener una de las plantas desalinizadoras de agua más grandes en el mundo. Una planta desalinizadora que está convirtiendo la relación de lo natural con lo artificial para generar agua para esa gran cantidad de población que tienen. Pero bueno, listo. Entonces, ortogonal, ¿qué significa o qué es lo que, cuál es el significado de la palabra ortogonal? Hoy están muy callados. Antes, el viernes no quería callarse nadie, ahora nadie quiere hablar. Forma ángulo recto, profe. Ángulo recto, Edna. Lo que trata es la creación de una forma geométrica para evitar que haya como cruces entre las mismas líneas que se vean generando a partir de los vértices, ¿no, profe? Como una forma de un damero, algo así. A ver qué tenemos por acá. Forma de ángulo recto. Sí, pero Forero, sí vemos dentro de la explicación que tiene la ortogonalidad, que en estos casos tendría que ver con la perpendicularidad, ortogonalidad. A ver, la ortogonalidad, según Google, es una generación de la noción geométrica de perpendicularidad. ¿Listo? Esperen que no les puse a Google. En matemáticas, el término ortogonalidad es una generalización de la noción geométrica de perpendicularidad. Pero bueno, entonces, por si a Cantoni se les olvida explicarle qué es esto, entonces nosotros tenemos el plano X, Y y Z, ¿cierto? Ustedes lo tienen totalmente claro. ¿Cuál es el plano X, Y y Z? El X, que es la base, la Y, la altura, y la Z, la profundidad. Cuando ustedes van a sacar el área de un rectángulo, es base por altura sobre 2. El área de un rectángulo, no, de un triángulo. El área de un rectángulo es base por altura, el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces siempre tenemos la base como el elemento principal y la altura como la segunda medida. Entonces, nuestro plano X y Z son los que marcan la ortogonalidad. Aquellas líneas que van paralelas al plano X y Y son las líneas ortogonales. Las perpendiculares, vamos a buscar acá las perpendiculares, ya que nos dijeron que la geometría es la generalización de la perpendicularidad, toda la cosa, perpendicularidad. Entonces, bueno, lo perpendicular, en geometría la condición de perpendicularidad es cuando una línea
corta a otra por la mitad, formando un ángulo recto, el cual mide 90 grados. ¿Listo? Entonces, la perpendicularidad la vamos a ver ya en los ejemplos que vamos a ver acá más adelante. Pero entonces, lo perpendicular marca un ángulo recto y los ángulos rectos son de 90 grados. Hay una redundancia total ahí en especificar que el ángulo recto mide 90 grados. El ángulo recto, de por sí, su definición es 90 grados. No hay un ángulo recto de 80, no hay un ángulo recto de 70. Ahí estamos hablando de obtusángulos y de acutángulos. No me acuerdo, ahorita no me acuerdo bien cómo es eso. Entonces, el ángulo recto siempre va a medir 90 y la trama ortogonal va a ser con ángulos rectos. Entonces, como lo veíamos anteriormente, es las tramas cuadradas. ¿Listo? Y la morfología urbana ortogonal es la más sencilla de trabajar en temas urbanos. La radial es cuando ya vemos un elemento central del cual están girando las actividades. Entonces, cuando veíamos en el desarrollo de Bogotá, vámonos rápidamente a Bogotá, y vemos el desarrollo de las, como tal, lo que era históricamente el desarrollo arquitectónico y la morfología de la ciudad. Acá podríamos decir que eso tiene una morfología urbana. Profe, estamos viendo el PowerPoint. Ah, perdón. Listo. Entonces acá podemos ver en el Google Maps que dentro de la consolidación inicial de la ciudad tenemos una morfología ortogonal. ¿Cierto? Eso no tiene misterio, eso no tiene pierde, eso es más básico que decir que el agua moja. ¿Pero ustedes saben por qué el agua moja? ¿Cierto que no es básico decirlo? Ok, los puentes de hidrógeno generan una encapsulación de el oxígeno y demás que hace dar la sensación de mojado. Entonces, la retícula urbana ortogonal, la morfología urbana ortogonal, pero empezamos a ver que dentro de la plaza, dentro de las características del desarrollo urbano de las ciudades en el pasado, iniciando cuál era todo su desarrollo, podemos ver que todas las actividades y todos los equipamientos y todos los desarrollos estaban girando alrededor de la plaza. Al estar girando alrededor de la plaza, podríamos estar hablando tranquilamente, si quisiéramos irnos un poco con teorías de conspiración descabelladas, tal cual como dicen que la vacuna del coronavirus viene con tecnología 5G y la tecnología 5G es un invento de Bill Gates para controlarnos. Entonces, si quisiéramos irnos con teorías de conspiración, también diríamos que este tipo de desarrollo inicial de las ciudades es una combinación entre la morfología ortogonal con la morfología radial. ¿Y por qué este tipo de situaciones? Porque todo empieza a girar alrededor de algo, cuando se empieza a consolidar la ciudad. Entonces tenemos donde llegan todos los senadores y demás salvajes a fastidiar la vida, donde llega
Claudita a fastidiar la vida, donde llega, bueno, todo lo que tiene que ver con el Palacio de Justicia a fastidiarnos, la iglesia a fastidiarnos y todos a fastidiarnos, y se empiezan alrededor de esto a generar los otros usos que van complementando esa vida urbana alrededor de una plaza, una iglesia, un centro de mando, donde se imparte la justicia y todo lo que se va generando alrededor. Entonces, ¿qué posibilidad habría de decir que esa morfología utilizada al inicio, en la conformación inicial de las ciudades, es una morfología ortogonal que no está muy alejada de las características radiales? Eso ya lo vamos a entrar a analizar más adelante. Y la irregular es lo que podemos encontrar en lugares como, vámonos por acá arriba, donde lo quebrado del terreno genera que no Estamos se viendo pueda. el PowerPoint, profe. Ay, Dios mío. Edna, ¿qué pasa? Que no Yo ya iba a está... interrumpir, pero yo le vi la intención ahí a Didier, entonces, ¿para qué? Edna, no, usted tiene que estar pendiente que no la embarre, por Dios. Porque después pueda quedar en ridículo con los demás compañeros. Edna, por Dios. Gracias, Didier. No vuelve a ¿Sabe pasar. qué, Didier? Puntos por colaboración. A ver, ¿dónde tengo acá Duano? Puntos por colaboración, por evitar que el profesor quede en ridículo. Listo. Entonces, nos vamos por acá a los laches. Y entonces en los laches, por lo quebrado del terreno y por las características de todo el sector, podemos encontrar que no tenemos una retícula ni ortogonal ni radial, sino más bien una morfología irregular, donde esta morfología está respondiendo a las características del terreno. Saltemos de los laches, no vamos a ir por acá, sino vámonos por allá atrás a San Cristóbal y veámonos por acá. La misma situación. Morfología irregular que responde a unas características del terreno. Vámonos más al sur. Morfología irregular que responde a características del terreno. Vámonos al norte. Metámonos por acá al codito. Bueno, no tan arriba. Morfología irregular que responde a las características del sector. Mariño dice, Manizales es una ciudad irregular. Vámonos a Manizales. Que allá lo único que conozco son las señoras que mostraban en los partidos de la Copa Libertadores cuando Manizales y cuando Caldas ganó la Copa Libertadores y los argentinos eran encantados con las niñas de allá. Entonces, pues uno, por supuesto, entiende que en Manizales hay mujeres bonitas, así que veamos a ver a Manizales. Tenemos ortogonalidad. Acá tenemos, esto se ve como interesante, ¿qué será esto? Centro Galerías, Plaza de Mercado, que maneja una especie de radialidad, bastante interesante. Vámonos más por acá, hacia el occidente. Ortogonalidad, ¿esto qué será? No dice qué es. Vámonos por acá. Irregularidad. Monumento con los colonizadores. Vamos a conocer esta ciudad. ¿Qué es el monumento a los colonizadores? ¿Esto?
No, qué monumento tan aburrido. ¿No? ¿Quién es de Manizales? ¿Nadie es de Manizales? Ok. Pensé que ese monumento iba a ser más interesante. Listo. Sigamos viendo. Irregular. Irregular. Sí, irregular. En las partes bajas, como que intenta hacer una morfología ortogonal, y en otros lugares, sí, como dice el señor Mariño, sí es bastante irregular. Venga, a ver, miremos qué es esto. Ya nos devolvemos a nuestra presentación. Este edificio lo está rodeando las calles. Vea, pues, esto debe costar bastante. Este edificio igual. Vamos a ver qué es esto. Esto también en teoría debería costar mucho, porque lo rodean vías. Podríamos decir que entonces, ante eso, en teoría, Bucaramanga también debería hacerlo. ¿Ustedes se han visto desde Bogotá estos manes? ¿O no los han visto? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha tenido la suerte de ver por lo menos el del Ruiz? No, Desde señor. Bogotá, profe, no. Sí, Sí, son señor. geniales. Sí, se ve desde el Mirador de los Nevados, en Suba. Pero hoy es de Chapinero. A ver, vamos a ver Bucaramanga. Que Bucaramanga también es... Ah, mire, por acá tenemos una radial que combina la radialidad con la ortogonalidad. Y acá tenemos dos tipos de ortogonalidad. Esta, que parte el parque, que llega al parque, y la que está describiendo como tal la estructura urbana. Acá tenemos 45 y a 90. de 45 y 90, bien. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Esto ya está un poco más, espere para que lo entendamos mejor, vamos a mirar por acá. Si lo ven bien desde la vista de mapa y no de satélite. Listo. Entonces acá tenemos también una irregular, una ortogonal combinada con irregular. Acá empezamos a ver bastante irregularidad. Venga, a ver, para entender esto, pongamos esto. Bastante irregular Bucaramanga. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa con Bucaramanga? Está metido entre la montaña. Entonces Bucaramanga también nos marca un excelente ejemplo de... Bueno, acá tenemos todos. Tenemos una parte bastante marcada entre la radialidad, la ortogonalidad, y acá empezamos un poco más, irregularidad. El aeropuerto de Palo Negro está por acá. Y listo. ¿Qué más? Pescadero. Oiga, esta vía es genial. Esta bajada es un desastre. Si han tenido la oportunidad de pasar por ahí, es horrible. La última vez que yo pasé con mi familia, estaba muy joven, había una tormenta totalmente cerrada y neblina horrible en toda esta caída. Un desastre esa cosa, y esos personajes la bajan como si no... Ya los bufeteros no le tienen respeto a esa bajada. Cañón de Chicamocha, sí. Es horrible. Todo ese cañón es horrible bajarlo por carretera. Pero bueno, listo. Entonces, morfología urbana. ¿Estamos claros entre esos tres tipos de morfología? Sí, señor. ¿Alguna duda, preguntas? Sí, señor. Profe, pero así la morfología se vea ortogonal, si parte desde un centro, puede decirse que también es radial, ¿sí?
para tenerlo Sí, claro. como lo veíamos acá. Vámonos otra vez a Bucaramanga. Vámonos otra vez a Bucaramanga. ¿Qué se me hizo Bucaramanga? Acá está Bucaramanga. Vámonos otra vez a este ejemplo. Que este ejemplo es un perfecto ejemplo de eso. Donde tenemos una radialidad que está partiendo desde un centro, donde llega una ortogonalidad que nos está marcando, pero que tiene una conformación muy ortogonal. Pero acá la radialidad nos la está marcando lo que es el parque y este corte también perpendicular, bueno, que no es totalmente perpendicular, pero que nos está marcando una radialidad girando todo alrededor de un parque. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver unos ejemplos mucho más claros. Profe, Barcelona es una ciudad muy organizada, ¿cierto? Tanto radial como ortogonal. En Vámonos a España. Barcelona. Vámonos a Barcelona. Ya que queda como más fácil buscar así, ¿no? Venga, a ver si me acuerdo dónde está sin preguntarle mucho a esta cosa. Barcelona, ya me perdí. Ya me perdí dónde está esta cosa. A la Acá derecha. está, ya. Barcelona. Entonces, miremos. ¿Acá qué tenemos? ¿Qué tipo de morfología tenemos acá? Ortogonal. 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 Bastante claro, ¿cierto? Sí, señor. Acá, cambiémoslo. A este lado. Irregular. Ortogonal, con un poquitico de desorden, irregular. Bastante interesante este orden. Acá, ya no lo cambia completamente. Irregular. Acá lo tenemos bastante irregular. Listo. Acá, este elemento nos lo vuelve totalmente irregular. Irregular, 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 bastante irregular. Acá, entre la irregularidad se intenta plasmar una pequeña ortogonalidad. Veamos por acá. Irregular con ortogonal. Irregular. Acá tenemos bastante irregularidad. Irregular con intentando ser ortogonal con esta cosa gigantesca que se ve genial. Venga a ver por acá. ¿Podemos tirar un tipo? Sí. Al tipejo peludo. Es que tenemos esta montañota acá. Con razón hay irregularidad. Interesante. Interesante. Un gran complejo deportivo. A ver, esto comparémoslo con el complejo deportivo del Campín. Igualito. Listo. Entonces, ¿no? Barcelona tiene de todo. Pero a ver, busquemos un radial bastante marcado. Un radial que esté muy marcado. No, veo más que todo irregularidad. Sí, señor. Tenía unas imágenes en mi mente más. Sí, no, veo más que todo realistas. irregularidad. Vámonos al centro de España, ya que estamos españoletes. A Madrid. Uy, esto es otro mierdero salvaje, ¿verdad? París sí es bien radial. Ya vamos a ver unos ejemplos bien interesantes de ciudades no tan comunes. Vamos a ir a París. Oiga, eso está como un despelote bien interesante. Este despelote está bueno, ¿verdad?
A ver, ¿qué vemos por acá? Irregularidad como loco. Bueno, hasta que llegamos a donde estos personajes y todo lo cambia bien interesante, bien bonito, bien chévere. Listo. Los campos elíseos. Podemos ver una radialidad bien chévere, partiendo desde acá. Bien bonito. Algún día toque ir por allá. Pero no salí en alerta aeropuerto París, claro está, ¿sí o no? Pero hay que ir por allá. Esta radialidad está chévere. Está bastante interesante la realidad de los campos elíseos. Caminar por los campos elíseos, bien chévere. Tomarse un vinito, un verdadero vinito, no el moscatel que están acostumbrados a tomar en andén. No, señores, eso no es un vino, es una falta de respeto. ¿Sí? Bastante interesante esa radialidad mostrada acá. Pero si lo vemos por el restante, tenemos una trama irregular bastante chévere, bastante organizada. ¿Listo? Vamos a ir a diferentes ejemplos a nivel mundial. Y después lo analizamos desde Bogotá, que tienen que hacer ustedes un trabajo bastante interesante ahí. Hay una ciudad que vimos con el profe Juan Pablo que se llamaba la ciudad perfecta, que es radial, pero no me acuerdo. ¿Cuál es esa? Estoy echándole cabeza al nombre y no me acuerdo. Es en Francia también. Bueno, porque yo les tengo esta de Palmanova en Italia. Ah, es esa, perdón, me equivoqué, es esa. Ah, ok, listo. Entonces miremos, esto porque está acá volando. Entonces miremos irregularidad y ortogonalidad en Los Ángeles, California. Vámonos a Google Maps, ya que tenemos esta maravillosa herramienta para ver las cosas. Los Ángeles, California. Vamos a cambiar a Los Ángeles, California. Y entonces miremoslo por a... ¿Esto qué es? Bueno, este no se ve tanto, pero vámonos más hacia abajo, donde podemos ver una ortogonalidad muy marcada. Miremoslo así, que se ve más claro. Una ortogonalidad que se combina con la irregularidad. Ortogonalidad por la Santa Mónica Boulevard, bien claro, bien bonito, bien chévere, y una irregularidad ya marcado por el sistema montañoso con el que ellos cuentan. Vemos ortogonalidad, acá vemos una ortogonalidad ya un poco girada, pero seguimos en ortogonalidad. ¿Esto qué es? Una pequeña autopista como la que quería el señor Karl Brunner, ¿sí? Pero acá no disfrutamos de eso, disfrutamos desde ortogonalidad. Un desarrollo ortogonal muy claro, muy marcado en la ciudad de Los Ángeles, California, que se ve totalmente roto cuando llegamos al sistema montañoso. Que por ejemplo acá tenemos una irregularidad bastante interesante, que empieza a marcarse por la montaña como tal. Montaña, montaña y montaña. Entonces, irregular con ortogonal, podemos ver a Los Ángeles, California. Una situación que esto no es lo ideal, pero pues se le está dando crédito siempre. En todo, no se les olvide marcar la información de dónde la están sacando. ¿Listo? Acá pongo algo muy sencillo, no como debería hacerse, pero sí para referenciar de dónde está saliendo toda la información. Bueno, esa información no sale a ningún lado. Profe,
Lo ortogonal también le facilita a uno mucho las cosas, ¿no? En cuanto a las direcciones, ya se queda Claro, más fácil. claro, porque por ejemplo, ya que habla de direcciones, Váyase para Bosa. por allá iba por allá. Vamos para donde la gente, Ahí se encuentra una irregularidad. pues no tanto irregularidad, sino un despelote en las direcciones, la cosa más salvaje. Entonces, todo ese sector es un laberinto, la cosa más maravillosa. Mírenlo nomás desde arriba cómo se ve. Una ortogonalidad irregular bastante interesante. A ver, vámonos para un ejemplo puntual que tengo en la cabeza. Entonces, Kennedy, la Boyacá, ¿qué se me hizo? Espérese, la Boyacá, la 17, acá, ya estoy acá. Listo. Entonces, la vez pasada, para llegar con lo desquiciadas que son las direcciones acá, para pasar de este punto a este punto, teniendo en cuenta que la dirección me botaba como por acá, me demoré 1 hora encontrando la real dirección de esta zona, siendo que es fácil porque es la Avenida Las Américas. Pero algo tan básico como las Avenidas Las Américas, aún así la dirección que usted cree que es acá, termina estando por acá. Entonces, ya que usted habla de rueda, ¿qué facilita? Acá podemos tener un poco de ortogonalidad. Acá podemos tener, espere que se ve más fácil acá. Acá podemos tener un poco de ortogonalidad, pero como lo dicen sus compañeros, ubique una dirección fácilmente en esa zona. Y verá que no es fácil por más de que sea medio ortogonal. ¿Listo? Es más fácil para la consolidación y creación de ciudad. Bando para conseguir una dirección en esta maravillosa tierra inhóspita de Bosa y Kennedy. ¿Listo? Entonces vamos acá y vámonos a un lugar no tan complicado como Palma Nova, Italia. Entonces vamos a brincar de Patio Bonito a Palma Nova. Listo. Qué gran brinco. Entonces, ¿qué tenemos acá? A ver qué tanto aparece así. No, no todo aparece tanto. Una estructura totalmente radial que parte desde una plaza. Una plaza que tiene los usos gubernamentales y principales tirando alrededor de la plaza y ya se empieza a desarrollar la vivienda y demás a sus alrededor. Tiremos este tipejo peludo por acá. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Profe, qué pena, PowerPoint. Ay, pero ¿por qué no me...? Didier, ¿qué pasó? Iba a dejar a Edna. ¿Usted es el que tiene ahí al lado de su televisor poniendo Netflix con Pasión de Gavilanes? Porque usted paga Netflix para ver Pasión de Gavilanes. Sí, señor. 2 temporadas voy. Ok. Listo. Entonces esto es Palma Nova. Udinese, Italia. Donde viene una gran plaza central con toda su estructura radial, donde se empiezan a distribuir todos los usos. Ahora, ¿cómo es que dicen el dicho de pueblo chico? Pueblo chico, infierno grande, ¿es que dicen? Infierno grande.
Listo. Entonces, si ustedes se van a ir a vivir allá, no le vayan a poner el cacho a su mujer porque de una se va a enterar todo el berraco pueblo. ¿Listo? Entonces, pilas con eso. Porque es un pueblo que está tan totalmente planificado que ya su extensión y todo su desarrollo no está para nada permitido. Empiezan a ver lo que son los asentamientos alrededor, pero como tal, Palma Nova es un total ejemplo del desarrollo totalmente planificado y sabiendo hacia dónde el escenario prospectivo de ciudad. ¿Listo? Palma Nova en Italia. Vámonos a otro ejemplo de radialidad. Canberra en Australia. Del video que vimos el viernes donde habían muchos ratones. Vámonos para Canberra. Canberra, territorio, capital australiana, bla, 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 todo ese tipo de cosas. Canberra. Vamos a verlo desde el mapa. Canberra, donde tenemos una radialidad, que esa radialidad se va perdiendo por los elementos de la estructura ecológica principal. Estructura ecológica principal que siempre es importante tenerla en cuenta para todos sus desarrollos urbanos. Entonces, Canberra, que tiene todo el centro de gobierno en el centro y, si ustedes se dan cuenta, empiezan a girar sus desarrollos, pero alrededor de el espacio público. Entonces, espacio público, parques y zonas verdes. Entonces, voy a dejarlos que hablen un ratico y les voy a poner un tema de discusión. Un estudiante esta mañana comenta que en algún medio, creo que era El Tiempo, leyó que el exceso de parques, el exceso de zonas verdes, eran malos para las ciudades porque subían sus niveles de humedad en la ciudad. Hablen acerca de eso, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? Un comentario, un artículo muy profesional y muy responsable, ¿o qué piensan de eso? Muy peñalosa, profe. Juicios de valor no se permiten, se permite es algo que nos pueda generar un poco más de discusión. O sea que Ortiz complemente su odio a Peñalosa con algo más interesante. Yo le iba a adicionar que a Peñalosa No, profe, no es por los árboles. Era por lo... Sí, era por lo de Van der Hamen, creo que se llama así. Ortiz. Pero no, yo no estoy de acuerdo. Y después pasa a Sí. Bueno, no sé qué tipo de zonas. Los conjuntos manejan zonas verdes con alfombra sintética, pero pues en general las zonas verdes como los parques, las urbanizaciones que hacen junto al cuidado y la protección de los árboles que son el pulmón y un aire acondicionado natural, digámoslo así, nos permite como limpiar nuestro medio ambiente, pues yo no estoy de acuerdo con ese artículo. O sea, todos sabemos que las zonas verdes o la naturaleza pues son los que nos permiten pues respirar y sobrevivir como en un entorno medio agradable, ¿no? Porque ahora todo es una selva de cemento, como dicen. Yo sí estoy de acuerdo. Pero espere que iba Edna, Mota, ya lo sé.
Vale. No sé si Profe, puedes, pues yo le iba a porque complementar a después de Ortiz, que se o sea, cierre una la de las hora de partes es que le iba a preguntar, ya no nos van a complementar a dejar Ortiz, cargar nada. que a Peñalosa no No le sé gustan los árboles. Cuando yo estuve si en la lo construcción seguimos del Gilma Jiménez, ajustándole él hacía unas ¿Hay visitas. otro micrófono abierto o el Y es otro? que mi esposo también está en clase y está hablando al tiempo. Bueno, hágale. Entonces, el hombre cuando iba a mostrar su obra, que iba a toda la comunidad, él hablaba delante de la gente, sí, acá vamos a poner estos árboles, pero apenas se acababa, yo no quiero ver árboles por acá, yo no quiero ver árboles, o sea, el hombre no quería ver árboles en ese. Eso es uno. Y dos, pues yo no estoy de acuerdo porque nosotros bien sabemos que estamos nosotros introduciéndonos a la naturaleza. Nosotros estamos quitando el espacio que ella siempre ha tenido y en algún momento ella lo va a ir a retomar. Obviamente, pues estas zonas verdes tienen que ser húmedas, pero ¿qué ha pasado con el tiempo? O con la evolución de la construcción. Pues se está buscando o ya existen muchas maneras de drenar el agua. Entonces, pues claramente usted va a construir su edificio y tiene un sótano. El sótano siempre va a estar húmedo, va a haber humedad por más cosas que usted lee, o por más, no sé, muros, o por más aditivos, aislantes, lo que le vaya a hacer. Siempre va a haber un tema de humedad. Y pues, ¿qué nos toca? Buscar cómo conducirla y tratar de llevar equilibradamente pues este tema de vivir en con este tema de la naturaleza cerca. Y pues los parques son muy importantes. Entonces, pues realmente no estoy de acuerdo. Pero si recuerdan la loquera que hizo de ponerles unos tapetes de caucho a la parte baja de los árboles. ¿Sí lo han visto? Sí, en este pedazo de ciudad, en la zona de... Bueno, Mota. Rey, después a los primero estaba Mota en la lista de espera. Pues yo sí estoy de acuerdo porque pues sabemos que como tal el medio ambiente y necesitamos de todo ese tema, pero entonces estamos hablando del exceso de ese campo de medio ambiente y todo. Por ejemplo, nosotros digamos que necesitamos de cierto confort, por decirlo así. Entonces, si nosotros tenemos abundante de todo eso, la ciudad se va a volver mucho más fría, nos va a traer más humedad. Entonces, sí necesitamos de tener como cierto porcentaje de ambos, pero me parece que el exceso ya acarrea ciertas o otras cosas que no puede ir con el confort de las personas. Hay parques y hay todo ese tema que está solamente destinado a bosques, a todo ese medio ambiente, pero el exceso de todo de este medio ambiente también me parece que es perjudicial tanto para nosotros como para el entorno en el que estamos viviendo. Ok, yo quiero decir algo. Pero mira, para mí Jorge, mejor que... turnos, Jorge. Ya. Profe, me regala un turnito a mí ahí después. Bueno, entonces va Jorge y después Camilo. Yo, profe, Sergio Arvilla. Bueno, y después Sebastián, después de Camilo después va de Sergio. Sergio. Julián. Y luego Sebastián. Julián, está horrible su comunicación. Julián, su comunicación está horrible. Hagamos una cosa. Si tiene problemas, digamos, con la señal o cualquier cosa, escríbalo ahí en el chat y lo leemos acá en el grupo. Muchos árboles alrededor. Listo, Jorge. Profe, pues yo me inclinaría a que sí haya exceso de naturaleza y no de construcción. Es que lo que hemos venido teniendo es un exceso de concreto, ¿sí? Y hemos dado la espalda a la naturaleza. Entonces debemos volver a las raíces y mirar cómo nos envolvemos en ese entorno natural que no es para nada perjudicial para la salud, al contrario, o sea, da mucho bienestar y mucha tranquilidad al ser humano, o sea, es una cosa que hay que volver a retomar y no emplear demasiado el concreto, o sea, porque nosotros en realidad, quizás me atrevería a decir que
un 70% de lo que nos rodea es solo construcción. Y también, por ejemplo, sería bueno que entre un edificio y otro siempre dejar un espacio verde, porque ahora mismo uno mira la ventana y ¿qué ve al frente? Un tremendo edificio que le tapa toda la visibilidad, no hay ninguna visibilidad disponible porque todo está acumulado los edificios. Entonces, hacer las cosas más espaciadas para que se aprecie más la naturaleza. Gracias. Listo, Jorge, gracias. Eso ¿Seguía Forero? Sí, profe. Pues respecto, digamos, al tema de debate, lo que pasa es que es contradictorio, ¿no? Porque si tenemos exceso de cemento, de edificaciones, vamos a tener problemas con los manejos de, digamos, de lo que es ahí de agua y lluvia, ¿sí? Y si tenemos exceso de zonas verdes, vamos a tener algo de lo que hablaba Mota, que va a ser variable el clima, ¿sí? Pero respecto a eso, pues yo creo que usted nos amplía más ahí como el conocimiento en ese sentido, ya que vamos a manejar porcentajes de zonas verdes y equipamientos respecto al número de habitantes o áreas de viviendas, ¿sí? Entonces no nos podemos ir solamente que porque queremos más zonas verdes o queremos más cemento, sino todo va en relación a que a unas densidades y una población habitacional que es la que requiere esos espacios. Perfecto, Camilo. Ahora ¿quién seguía? Yo, profe, Sergio Arbilla. A Arbilla, Sebastián González y Castro. Bueno, yo coincido con Mota y con Forero en el sentido de que pues debe existir un porcentaje balanceado entre lo que es pues medio ambiente y pues urbanización, ¿no? Pero pues tenemos que entender también que es que el entorno natural o el sector natural en el que se sitúan las ciudades ya tienen sus condiciones ecosistémicas propias, climas, relaciones de humedad, ríos, etcétera, todas estas condiciones. Y nosotros en el pensamiento de pronto egoísta pretendemos que podemos alterar esas situaciones naturales del entorno. Por ejemplo, lo que se veía en Bogotá, que se está viendo ahora otra vez, es que el clima de Bogotá antes era muy inestable, después hubo un tiempo en que Bogotá se volvió prácticamente tierra caliente, porque siempre hacía sol. Y ahorita que estamos retomando como estas condiciones naturales de Bogotá, que es un clima de páramo bastante irregular. Entonces, sí tiene que haber un balance, pero el balance tiene que estar relacionado en la situación propia del entorno en el que se desarrolle la ciudad. Nosotros no podemos pretender alterar el medio ambiente de tal forma que alteremos cosas como el clima. Pues es lo que pienso. Gracias, Sergio. Sebastián González, buenas noches para todos, profesor, buenas noches. Bueno, mi opinión la voy a dar con base en uno de los artículos que el profesor nos sugirió leer, y se trata de la flexibilidad en la arquitectura. Entonces, pues teniendo en cuenta que, pues, planteándolo desde Bogotá, los recursos son tan limitados para la realización de obras, así como la corrupción también es adelantada en el tema de no permitir que estas obras continúen y prosperen y terminen. Yo pensaría en construir sobre lo construido. Entonces, en este momento el problema, digamos que como mencionaba Arbilla, ecosistémico, gira alrededor de dos puntos importantes, que son el transporte y la industria, que están produciendo mucho químico y están degradando nuestro ecosistema como tal. Entonces, en este momento de cuarentena, pues hemos aprendido que al reducir, digamos, los trayectos y el tránsito, sobre todo de vehículos, pues podemos recuperar buena parte, digamos, de la capa de ozono y también de tiempo, porque las personas al estar cerca de su trabajo, pues teniéndolo en la sala, no pierden tanto tiempo y no se quema innecesariamente pues tanta gasolina. Entonces, me parece que pues sí sería chévere, como dice un compañero, tener en la ciudad más verde, más agua, pero pues es algo más bien utópico. Hay que pensar más bien en cómo
hacer que dentro de las localidades hayan centros de trabajo, hayan centros de equipamiento en cuanto a los lichigos, al lichigo no, sino al mercado. Porque, digamos, si uno vive en Campo de Aranda, por ejemplo, le toca ir hasta Antonio Nariño a encontrar la plaza más cercana para encontrar, pues, comida a un precio, pues, que esté bueno. Y también le toca viajar hasta el otro lado de la ciudad para ir a trabajar, entonces pierde 2 horas del día simplemente en desplazarse al trabajo. O sea, la jornada termina siendo de 10 horas. Y esto también, pues, atribuye al estrés, que se puede reducir simplemente con, pues, trabajar desde la casa y teniendo, pues, verde, digamos, en los techos, con cubiertas que sean no solamente de plástico y de barro, sino pues que sean cubiertas verdes que permitan, pues, airear más. Y esa es mi opinión. Perfecto, González, gracias. Castro. Buenas noches, profe. Pues, profe, yo no apoyaré el artículo porque creería que la naturaleza sería muy importante a nuestro lado. Por ejemplo, ya que la misma arquitectura ha venido influenciando mucho en la implantación de paredes verdes. Creo que la ciudad se ve muy bien adornada con zonas verdes, por ejemplo, en parques, carreteras, que tienen muchas zonas verdes. Se ve muy bien y creo que hasta jardines, que la arquitectura ha venido creciendo en esa parte. Se ve muy bueno y es de muy buena interacción entre nosotros como ciudadanos y la naturaleza. Gracias, Castro. Buenas, profe. Diego Moreno. Diego. Bueno, no sé si el artículo depende ya de las partes húmedas que se ven como hacia los cerros, y hay una parte en donde está la 85, la calle 86, entre la séptima y la carrera 13, que son muy pocos árboles, pero son unas zonas bastante húmedas, y esto pues ha generado un deterioro de la valla vial, de la malla vial. Entonces no sé si el artículo es por algunas partes, pero en realidad, en mi concepto, no estamos todavía preparados, y pues de poco a poco se está motivando para que la ciudad sea una ciudad autosostenible, que en mi concepto pues nosotros derrochamos muchos recursos. Entonces pues si vamos a quitarle algo a la naturaleza por un beneficio propio, tenemos también que darle un equilibrio al ecosistema, ¿no? Esa es mi opinión. Gracias, Diego. Bueno, entonces, Edison, Angie, ¿no le sirve el micrófono a ninguno de ustedes? Sí, señor. Claro que sí, profe, solamente que es que acá donde estoy había mucho ruido. Entonces, pues tampoco para Espere que estaba interferir primero con la Angie. clase. Ya va usted, Edison. Lo que yo decía en lo que escribí en el chat era que directamente, o sea, las construcciones que sean, siempre debe haber un entorno como de reserva, como de naturaleza, ¿sí? De zonas verdes, que eso siempre le da como un entorno de tranquilidad, un buen clima. No siempre todas las construcciones se realizan en lo frío, sino en todas las zonas, y así sea frío o templado, siempre se va a ver una bonita construcción generada con zonas verdes. Entonces eso produce tranquilidad, frescura directamente para este entorno. Excelente, gracias, Angie. Ahora sí, Edison. Bueno, profe, pues lo que le decía que no había participado porque tenía un poco de bulla por acá, pero pues lo que yo digo es que la naturaleza nunca será exceso de nada en ningún lado. Y pues por el contrario, todas las construcciones tendrían que ser muy amigables con la naturaleza y pues obviamente con el medio ambiente. Entonces yo también decía en el chat que un ejemplo era lo de ahorita la cuarentena. Ahorita todos están encerrados, bueno, cuando estaban encerrados que no se podía salir a ningún lado y lo único que podían ver por su ventana era concreto, calles, casas, nada más, en un barrio popular, ¿no?
Entonces no tener donde usted al menos poder en su casa salir, sentarse en el pasto, no sé, ver un árbol, algo. Esas cosas hacen falta. Una cosa Edison, se dice barrio popular. Vámonos a Chapinero, que no es nada popular, no es nada económico y, y es demasiado fastidioso ese barrio. Que usted tiene que sacar a su perro a que defeque sobre el andén porque no hay un pastico donde el pobre perro vaya y haga sus necesidades. Y eso es feo. Es que, profe, por lo menos eso que decía Edison, la gente lo primero que buscaba cuando empezó la cuarentena era irse para su finca. ¿Por qué? Porque el ambiente es mucho más limpio, porque tienen más espacio, más, digamos, Profe, falto yo. terreno para poder caminar. Gracias, Ortiz. ¿Quién dijo que faltaba yo? Ferry. Ferry, ¿qué hubo? Hola, buenas noches. Yo, profe. Después de Ferry voy yo. Vale. Pues yo creo, aunque no tengo estudios sobre eso, que debe haber un equilibrio, porque el exceso de cemento, el exceso de naturaleza, y si se denomina ciudad, de todos modos acá estamos debajo de, no sé, de mucha agua, y la naturaleza tiende a recobrar siempre su humedad, necesita unos respiraderos por donde pueda respirar la tierra. Y también para nuestros ojos, algo de verde que nos contacte, pues no solo los parques. Entonces debe haber un equilibrio. Ok, Ferry, gracias. Esa es mi opinión. Acá todo el mundo gritó, pero ahora nadie quiere hablar. Bueno, profe, no, acuérdese, profe, la arquitectura de antes, las casas, por lo general, siempre tenían un patio central. Entonces, era una conexión con la naturaleza dentro de la casa. Sí, tenemos patio central, tenemos antejardines, tenemos aislamientos, tenemos muchas situaciones que en realidad no se están teniendo en cuenta por muchas situaciones. Pero voy a unas palabras de George W. Bush padre, cuando era presidente y se refería al frente de un poco de gente hablando de esas locuras que habla un presidente de Estados Unidos, diciendo que yo para qué quiero un bosque nativo de búhos si lo que necesito es trabajo para norteamericanos. Ese es el pensamiento, ese es el pensamiento de la gente. Bueno, norteamericanos no, para mis americanos, porque ellos se creen dueños del continente. Pero entonces, el asunto es... bueno, espérese, que tenemos más comentarios por acá. Mota, eso que escribió acá, coméntenoslo. Profe, es que como tal, yo en el artículo ese de la semana que usted nos envió, envié ahí una parte, pues para no decirlo aquí tan largo, pero como tal dan como unas cifras de Bogotá si hubiera exceso de arborización. Entonces dice en pocas palabras que Bogotá se volvería una ciudad mucho más fría, mucho más húmeda, que la gente sufriría de algo no sé, de cosas de salud. Entonces que toca tener un equilibrio, en pocas palabras de lo que dice ahí. Ok, pero entonces, a todos los presentes, les recuerdo que no estamos en Canberra, sino en un lugar llamado Cachapolandia. Profe. Es un fracaso y eso era lo que Señor. yo he escrito en mi Es que Bogotá... No, Bogotá espérenme un momento para complementarlo de Mota ya. Listo. Ya voy a parar. No se les olvide que nosotros estamos acá, en este lugar. Cachapolandia. Acá, donde todo el mundo viene a cagarla, porque acá no venimos a construir, sino a destruir. A nuestra distopía. Donde llegó un españolete bien gozón, bien montado en su caballito, y decidió hacer una ciudad sobre un humedal, sobre un reservorio de vida silvestre absurdamente grande. Desde aquí,
hasta aquí, pasando por toda esa zona. Esto eran páramos, humedales, y toda el agua que necesitaría el mundo estaba acá. Acá estaba toda el agua que necesitaría el mundo para vivir. Pero decidimos hacer esta monstruosidad de concreto. ¿Listo? Por eso es que en el lago, calle 100, Virrey, Country, en el lago todo se hunde, porque esto era un lago, era un charco, era un pichal, era un reservorio de agua. Esto de acá. Por eso, este centro comercial de acá, de Peter, tiene tantos problemas de filtraciones. Y así sucesivamente. No se nos olvide que esto era un humedal. Acá, pisos térmicos, desiertos, pero y todo lo que necesita el agua para darle duro a la naturaleza estaba en este territorio. Que por supuesto en algún momento, como ya lo han querido hacer, es entregar licencias de desarrollo sobre todo el Sumapaz, como ya lo han querido hacer. Pero siempre llega un atravesado, un sapo, y evita que nos destruyan nuestra naturaleza. ¿Listo, Mota? Entonces tenemos que entender dónde estábamos parados. Esto de por sí debería ser selva y venir a construir donde hay potrero como el berraco. Acá hay potrero, una cantidad de potrero interminable. Pero ocupamos nuestra ciudad acá. ¿Qué iba a decir, Duan? Profe, es que, bueno, varias cosas. Digamos un ejemplo, Leticia, que es una ciudad, pues no una ciudad, sino un lugar muy bosque, tiene un 86% de humedad. Bogotá tiene un 80%. La arborización, pues es un 90% más allá. Entonces no creería que cambie mucho la transición de humedad. Sí hay zonas de Bogotá que requerirían una mejor planificación de arborización. Por ejemplo, digamos Kennedy, Bosa, Rafael Uribe, que no tienen, si uno se pone a buscar un árbol es muy, muy escaso. Y digamos, hay puntos donde en la Organización Mundial de Salud dice que deben haber, cada 3 árboles es para una persona, por habitante. 0. algo, leí ahorita mientras que hablaban. Y en Bogotá hay 0,17 por cada 6 personas. Hay unas tablas que me encontré que dice que Chapinero, Teusaquillo sí tienen un 42.16 de arborización, es altísimo, pero hay localidades como Rafael Uribe que tiene el 13%. Entonces, creería pero yo que más sí. Teusaquillo por lo que tiene el parque Simón Bolívar. Exacto, pero si uno se pone a mirar y realmente si, mirando, digamos, tanto que hemos visto Google Maps, hacia el lado del sur o hacia el lado se han convertido en construir, construir, construir y ni un árbol. Y yo creo que no alteraría cierta cantidad y sí mejoraría de pronto las condiciones. Habría que mirar condiciones climáticas, ¿no? De sombras, de, bueno, muchas cosas. Yo creería que sí es bueno, pero todo con cierta organización, pero sí hace falta espacios más verdes en la ciudad. Listo, Juan, gracias. Mariño, ¿usted por qué no habla y todo solo manda mensajes? Bueno, imaginémonos que no tiene. Forero. Listo, para complementar y todo lo que estábamos diciendo acá. Forero, lo que se está diciendo. Señor. Lo que escribió, cuéntenos. Pues, o sea, básicamente, profe, lo que yo quiero, o sea, expresar ahí es que, digamos, es la falta de planeamiento urbano, ¿no? Porque si bien es cierto que tenemos suelos urbanos y suelos rurales, ¿cierto? Entonces, en el suelo urbano, pues, ¿qué es lo que pasa? Hay un mal planeamiento y hay una redensificación a nivel de vivienda o industria también, ¿sí? Y los suelos rurales, por lo general, se están viendo desafectados porque el perímetro urbano, sea Bogotá,
Cota, bueno, cualquier municipio o ciudad necesita expandir más su área. Entonces lo que está haciendo es como quitarle esa porción o esos pulmones que tenemos en el área rural. ¿Para qué? Para poder expandir más el suelo urbano, redensificar más la ciudad, a falta de planeamientos y mala aplicación de la norma. Listo, Camilo. Entonces, complementemos ya todo lo que han dicho hasta el momento para ver los últimos dos ejemplos de ciudad que hay y vámonos directo al grano, como dijo el dermatólogo. Tenemos sí, una falta de ordenamiento territorial. Pero ¿quién es el que termina haciendo el ordenamiento territorial? La oficina encargada de planeación, ¿cierto? Nosotros acá tenemos la ley 388 de 1997 llamada Plan de Ordenamiento Territorial. Plan de Ordenamiento Territorial que tiempo después, bajo la alcaldía de Petro, se cambió al MEPOT, que tumbaron, que reemplazaron, que hicieron, que bueno, que sí, que no, que quién sabe, que tal vez, que no se sabe. Y después Peñalosa, que intentó sacar su modificación del POT, pero también se quedó en el veremos. Entonces nos quedamos todavía con el Plan de Ordenamiento Territorial de 1997. En el MEPOT sucedió una cosa puntual que permitió este tipo de situaciones. A ver, ¿dónde es que está? Acá. ¿Qué permitió ese tipo de situaciones? Me voy a ir a San Martín, Clínica de Marlín, Hamburguesas El Corral. Mire, Institución Universitaria de Colombia, qué importante nombre, ¿sí o no? Ok. ¿Qué permitió este tipo de cosas? Voy a tirar ese tipejo peludo y permitió este tipo de cosas. Este tipo de cosas. Este tipo de cosas. Permitió el MEPOT. El MEPOT permitió... Ay, qué aburrido, o sea, que lleguemos allá me va a demorar una eternidad. Espere, a ver. Permitió... ¿Dónde está la 19? Acá está la 19. Permitió este tipo de cosas. Este tipo de cosas. Permitió... Bueno, quedémonos acá para no irnos tan lejos. ¿Qué es lo que pasa? Barrio San Martín. Esta cosa que tenemos acá. Totalmente colapsada. Colapsada totalmente en edificaciones. Tirémoslo acá, a ese tipejo peludo. San Martín. San Martín, San Martín. Acá van a hacer otra monstruosidad. Pero esto es San Martín. Torres, 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 por todo lado, Torres. Espacio público. Acá lo tienen. Y todos son torres. Vamos a ver por allá arriba. Y torres, y torres, y más edificaciones de torres, masificación de vivienda. Esta monstruosidad absurda que vemos acá. Donde llega gente como loco y no le zampamos un parque. ¿Qué fue lo que pasó? Si quiere construir como loco, hágale. Entrégueme terreno para construir un parque o págueme. Yo que me voy a ir a buscar terreno, más bien le pago. ¿Dónde se ve? ¿Dónde quedó esa plata? El MEPOT permitió eso, hacer grandes monstruosidades pagando un impuesto adicional que no se vio reflejado a lo que tenía que ir reflejado, que era en el desarrollo de parques.
Eso lo dice el ornamento territorial que tiene la ciudad. Ahora nos vamos para Andino, Pedregal, Hacienda Santa Bárbara, acá está, Parque de Usaquén, Hacienda Santa Bárbara. Ordenamiento, estamos hablando de ordenamiento territorial. Ya no estamos hablando de urbanismo, sino de ordenamiento territorial. Donde llega un barrio totalmente residencial, tipología constructiva de 2 pisos, con antejardín, patio, toda la cosa, bien bonito, mírelo, no tenemos quejas, antejardines, 2 pisos, hasta 3 pisos, antejardines, espacio donde sacar al perrito a hacer pupú, mucho espacio, donde usted sencillamente no va a salir a chupar contaminación, y el MEPOT permitió esto, donde una tipología edificatoria conservada a lo largo de la historia, se murió esto, bueno, se murió esa cosa, de una tipología edificatoria conservada a lo largo de la historia, se corta por querer densificar un sector de la ciudad. Y otra cosa que estaban haciendo era, por ejemplo, se supone que cada construcción debe tener una sesión, un antejardín. Ajá. Entonces, en vez de dejar la sesión ahí, hoy la compraban por allá en Faca y daban esa sesión y ahí no dejaban nada. Exacto. Entonces, desde ahí empezó todo el desorden. Exacto. Por esa y otras razones fue que se tumbaron el MEPOT, porque era un descontrol totalmente en los temas de organización territorial. Bueno, Mariño había dicho, la naturaleza es muy importante para nosotros, por eso el equilibrio es que sea más naturaleza que urbanismo, ya que es muy difícil recuperar el medio ambiente. Ok. Pero entonces sí, por supuesto, Mota, hay que tener un correcto equilibrio entre las cosas. No podemos llenar todo de verde, no podemos llenar todo de parque, porque si no, si tenemos mucho parque, ¿dónde construimos y dónde ponemos gente para esa ciudad? Es totalmente claro. Miren, por ejemplo, en uno de los videos, creo que el segundo que les mandé, donde, por ejemplo, critican, es un video ya bastante viejo, donde critican, por ejemplo, los desarrollos de Le Corbusier, por ejemplo, en la unidad habitacional de Marsella, donde él hace todo un desarrollo en el techo. Y entonces estos personajes diciendo, ¿cómo es posible que el techo, cuando el techo, quién va a subir al techo, quién va a poner algo en el techo? Pero mire que hoy en día se está utilizando el techo. ¿Por qué? Porque la tierra está tan disminuida que tengo que aprovechar lo más que pueda en desarrollar hacia arriba. Y entonces no voy a utilizar la planta de abajo para meter salón comunal, para meter la piscina, para meter todo, sino lo mando al techo, donde ya no puedo construir. Y lo mando al último piso, donde me permiten desarrollos arquitectónicos. Entonces, sí, le metemos jardines verticales, le metemos verdes en las cubiertas, porque la ciudad necesita un equilibrio totalmente claro entre lo artificial y lo natural. Si dejamos solamente cemento, entonces, ¿dónde uno saca al perrito a hacer pupú? No se puede. Si dejamos solo cemento, entonces empezamos los problemas, el problema de la tierra por debajo de nosotros a secarse de tal manera que en el lago tenemos exceso, pero también se nos va a hundir la tierra por falta de agua. Y empezamos con todos los problemas en el terreno posibles, porque no hay donde esté chupando la tierra. Y empezamos con las erosiones, empezamos con que todo se termina fastidiando. Y esas erosiones permiten que
haya una gran cantidad de lluvias, como lo que ocurrió hace varios años, que fueron 3 huracanes categoría 5, uno tras otro en Estados Unidos. El cuarto ya como que se aburrió, pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es el propósito de los huracanes? Enfriar el océano. Y si el océano se enfría, hay otro tipo de situaciones adicionales en el mundo. La ciudad no puede ser muy caliente, por eso se necesitan los parques, por eso se necesitan los árboles. No irnos al extremo a lo Peñalosa, de talar cuanto árbol se nos cruza, tampoco irnos al extremo humanístico y naturalista de llenar todo de árboles, porque si no también se acaba un poco el paisaje urbano, pero sí que haya un correcto equilibrio, que ese correcto equilibrio no se lo va a decir el plan de ordenamiento territorial, porque el plan de ordenamiento territorial, así como la norma sismo resistente, está hecha por personas que les duele el bolsillo. Y todo tiene que ir dentro de el factor estético, ético, responsable de la planeación. ¿Listo? Entonces, para terminar, no alargarnos tanto, entonces tenemos también el ejemplo de la plata argentina, donde en la plata argentina tenemos una ortogonalidad muy parecida a lo que encontramos en Bucaramanga, una retícula ortogonal partida ortogonalmente por una gran plaza. Vámonos a ver, ya cerré esa cosa. Entonces, Google Maps y nos vamos para La Plata. Plata, Argentina. Y entonces, tenemos esto. Una organización que gira alrededor de la plaza. Profe, estamos viendo el PowerPoint. Perdón. Ya. La plaza, la catedral, el Palacio Municipal, todas las entidades de control en el centro alrededor de la plaza, y si vemos, tenemos una retícula, también algo muy interesante en forma de diamante, que empieza a esa radialidad aparente a seguirla marcando. Y si ustedes se dan cuenta, entonces, este ejemplo es bastante interesante porque tenemos un elemento principal, todo lo que se va generando a los alrededores, y cierto tramo se van generando plazas y parques que van conformando esa radialidad ortogonal que se quiere marcar en este ejemplo de ciudad. Un punto conectado con plazas, a la plaza central, conectado con todo un tema bastante interesante de espacios verdes y espacios públicos que le dan esa necesaria amortiguación ambiental a todas las ciudades, a toda esa obligatoria amortiguación a las ciudades. Listo, pasamos de La Plata, nos vamos a Río de Janeiro, como último ejemplo. Donde Río de Janeiro tenemos otro de esos despelotes bien bacanos, generado por, bueno, esa parte no, pero sí, no, estamos hablando de acá, donde parte de algo irregular que me empieza a marcar la morfología de la ciudad. Que ustedes se dan cuenta es una vaina bastante irregular. Profe, está en el PowerPoint todavía. Ay, carajo. Irregularidad. ¿Listo? Irregularidad.
Si lo vemos, es muy irregular la trama de Río de Janeiro. ¿Listo? Ok. Entonces, es un reto bastante fuerte, bastante grande, el tema del desarrollo urbano. Porque entonces acá, en el caso de Bogotá, tenemos que ya todo está prácticamente desarrollado. Como tal, el suelo de expansión de Bogotá es casi nulo. Porque si nosotros nos ponemos a ver, Van der Hamen ya tiene dueño. Y por supuesto no voy a dejar que me quiten Van der Hamen, pues porque es una reserva forestal, pero que ya tiene dueño. Hacia el sur, en Uzbekistán, ya tenemos un terreno tan quebrado que es muy difícil. Ciudad Bolívar, un terreno sumamente quebrado que lo hace totalmente difícil poder seguir ampliando. Soacha, pues en su territorio independiente. Bosa, que pues también tiene unos temas importantes de ordenamiento que no permiten su crecimiento más al sur. Y ya después del río Bogotá, ya no podemos hacer absolutamente nada. Sobre los humedales no podemos hacer nada. Ya está totalmente consolidado. Totalmente consolidado. Y llegamos a Van der Hamen. Y los intocables cerros orientales, que pues algunos personajes los han podido tocar. El terreno como tal de expansión ya no lo podemos seguir tocando. Esto es reserva forestal. Ya no lo podemos seguir tocando. Ya necesitamos una redensificación en Bogotá. Redensificación responsable. No como la que se viene haciendo en el barrio San Martín y lo que permitió el MEPOT de Petro. No seguir con lo que tenemos del Plan de Ordenamiento Territorial de Peñalosa, sino sí se necesita una ordenanza territorial que modifique todo esto y nos permita una expansión de Bogotá hacia algún lado. ¿Ok? ¿Queda claro los temas de morfología urbana? Sí, señor. No nos vamos a ir mucho más allá en cuanto a los temas de ordenamiento, porque eso ya hace parte de una maestría y no tenemos el tiempo para tanto. ¿Listo? Entonces, para mañana, como parte de la transformación del parcial que hubo, ustedes van a hacer análisis de morfología. Intenten coger sectores específicos, no hablo de un pequeño barrio, sino una localidad, y hagan análisis de morfología. Morfología que parta también desde lo que vimos, que era temas viales. ¿Listo? Y cómo ha sido este desarrollo de morfología con respecto a sus desarrollos. Les recuerdo a todos que acá se está teniendo en cuenta participación para el caso de un tal Alejandro Martínez, que no sé si esté por allá haciendo la changua de la comida o esté en realidad presente en clase. Profe, lo que pasa es que yo siempre llego tarde a clase porque es que vengo desde Zipaquirá en moto. Entonces yo siempre estoy llegando tipo 7 y 10. Ah, bueno, pero ya lleva Y ahorita, escuchando. 40 minutos de clase que ha escuchado y puede aportarle algo a la clase. ¿Listo, Alejandro? Sí, profe, no. Lo mismo, una tal Cifuentes que venga. Ah, no, sí me ha aportado Cifuentes, no le voy a decir nada. Sí, yo aporté. Creo que es que ahorita le veía la cara, ahora no la veo. Entonces, por eso le estaba diciendo. Así que necesito a personas seguidoras de Venom que esté más activa en clase.
¿Listo? A todos aquellos que no están activos en clase les pido más actividad. Que ustedes saben que a mí me encanta la construcción colectiva del conocimiento y la discusión. No tan activa como la del viernes, pero sí me gusta más actividad en curso. ¿Listo? Bueno, profe. Profe, recuerda los links de los videos. Ya hoy colgué todas las clases, faltan son colgarle los links a la plataforma, que eso es otra terapia adicional. Pero ahorita, así vamos a tomar por ahí hasta las 10 de la noche para ponerme a colgar todos los links. Listo, que eso ya es un poco más sencillo. ¿Listo? Vale, profe. Muchas gracias, voy a detener la grabación.